Bien, entonces creo que ya iniciamos. Muy buenas noches con todos. Un saludo cordial desde el Instituto Superior Selva del Marañón. En esta oportunidad tenemos la presencia y la ponencia de nuestro gran amigo Bartolomé Rojas Pintado. Él es un economista dedicado bastante tiempo al sector agrario, eh, y un gran amigo desde hace muchos años que viene trabajando por el sector agrario que apuesta por esta propuesta, ¿no? Él está dedicado netamente a la prestación de los servicios de consultoría en diferentes organizaciones, tanto en la región Piura, Cajamarca y Amazonas, en toda esta parte del nororiente peruano también. Ha sido administrador y gestor tecnológico de proyectos en temas de cooperativas, ¿no? En este caso, Senfro Café. Ha sido gerente técnico de la Junta Nacional del Café, ¿no? Gerente de la Corporación Alto Marañón también. Ha sido impulsor de la plataforma multiactor del café y de la mesa técnica regional del cacao y el chocolate, ¿no? El profesional que nos acompaña el día de hoy ha realizado también servicios profesionales en las cadenas productivas del café, cacao, granadilla, palta y otros. Asimismo, es coautor de la Agenda Tecnológica del Café y el Cacao de la región Cajamarca y Amazonas, ¿no? En fin, ahí es coautor de varias publicaciones, artículos científicos en granadilla, artículos científicos en biofertilizantes para café. Tiene una amplia experiencia en la gestión, formulación y ejecución de proyectos de desarrollo rural, la investigación y planes de negocio para diferentes programas, ¿no? Él ha trabajado justamente con Agroideas, Proinnovate, en temas de Pinipa, Pinía, los Procompite y otros, ¿no? Dedicados netamente al sector agrario. Bueno, ha sido también impulsor del modelo del tema asociativo, del cooperativismo, y el tema de emprendedurismo y el tema empresarial también, ¿no? Y es por ello, pues, que ahora se tiene la Mesa Técnica Regional del Cacao y el Chocolate, ¿no? Aquí en la región Cajamarca, con auspicio de GIS, ¿no? En el marco de la Agenda Regional del Desarrollo, ¿no? El de la ARD, ¿no? Ha sido gestor de la Cooperativa Agraria de Cacao, Sumac Causay, ¿no? Del Marañón, ¿no? Confinado por el proyecto especial, ¿no? En este caso el PEXIG. Y, en fin, ha hecho varias notas también para la FAO, en el programa Mano de la Mano, especialista en gobernanza y gobernabilidad de proyectos de ecosistemas cooperativos en la NSBA y la CLUSA, ¿no? En fin, es una alta trayectoria, muchos años de trabajo en el sector agrario. Él, él es economista, ¿no? También tiene estudios en computación e informática y actualmente cursa con una maestría en gestión pública. Entonces, estamos ante un ponente que tiene la calidad y la magnitud del sector agrario y que podemos aprender mucho, y esperemos que todos los participantes en esta noche puedan resolver todas sus dudas, puedan tener un conversatorio con él en toda esta ponencia que va a realizar. Muchas gracias, bienvenido Bartolomé por aceptar esta propuesta de tener esta exposición, este conversatorio también, lo que son las oportunidades del cacao, que hoy en día es un boom y está en su, dijo, ápice de crecimiento en el mundo, y que tiene muchas oportunidades el sector agrario del Perú para el tema de exportación. Yo me quedo ahí, agradecido contigo, Bartolomé. Dejo en tus manos esta reunión. Bienvenido. Bien, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación institucional y por la invitación para compartir un poco sobre las oportunidades y perspectivas del cacao peruano. Eh, Vamos, como ya lo presentó Carlos, ya me presentó, vamos a ir directamente a hacer un conversatorio. Todos tienen la posibilidad de poder intervenir, hacer alguna consulta en el trayecto de... O en su defecto, luego, después de terminarlo, pueden hacer algunas preguntas o aclaraciones del tema. El tema del cacao. La primera oportunidad, o sea, o qué elementos o qué criterios encontramos en la cadena de cacao para año 2024 y para los siguientes. El primer elemento que encontramos es el territorio.
el territorio y sus variedades. Me avisan si se logra ver la presentación, porque quizás no se ve. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, el territorio es un elemento determinante y las variedades. Por ejemplo, en cacao peruano, encontramos que el territorio donde se desarrolla, donde se produce muy bien, está en la región que llega hasta los 1300, por caso del lado del Océano Pacífico, y por otro lado miramos por la región selva alta y selva baja, eh, también la producción de cacao, territorio óptimo para cacao, pero también cómo el territorio peruano hace que la distribución de las variedades, como los cacaos blancos, como los cacaos finos de aroma, como los cacaos de denominación de origen, como el caso del cacao chuncho, de, que está en Cusco, ¿no? Se puede sumar, se puede ver como una potencialidad y se puede ver como una oportunidad. Pero si el territorio, las condiciones climáticas no son aptas, por más que tengamos una buena variedad o por más que nos ilusionemos del cacao. Y en estas variedades, los expertos de cacao nos están hablando también de otras variedades silvestres o semisilvestres todavía como los cacaos majambos, pero que también hay otras variedades en la selva que todavía no están muy adomesticadas y que no están todavía en el mundo comercial. Entonces, un primer criterio como oportunidad es variedad y territorio. En caso nuestro, que es la región Cajamarca, aquí le sumamos la otra variable que es clima, territorio, cacao y clima. Específicamente para la región Cajamarca, en las zonas productoras de Jaén, San Ignacio, que es el corredor más fuerte, la altitud juega un rol importante. Y entonces encontramos que existen 1500 centros poblados en todas estas dos provincias, y esas zonas donde están ubicados los centros poblados tienen condiciones o tienen vocación productiva. Y en esa pirámide encontramos de que las zonas que están por encima de los 1200, ¿no? Esas zonas, por ejemplo, nosotros, antes era el café, pero ahora el café en 1100, en 1200, ya no produce en condiciones óptimas. Digamos que entonces estamos en una condición óptima para cacao. Y lo que estaba en 1000 metros, que es el 19% zona baja, ahora estamos escalando a 1200. Es decir, hemos escalado una franja territorial para poder instalar cacaos finos de aroma. Entonces, ahí hay una oportunidad, pero eso es porque el clima, ha habido una variación del cambio climático y ha habido que el café en ese territorio ya no sea óptima su productividad y el cacao que estaba a 1100 ahora sea un espacio para desarrollar una propuesta de ya sea de diversificación productiva o ya sea de nueva área de cacao a instalar. Ahí tenemos otro factor importante como oportunidad del clima. O sea, si bien es cierto el cambio climático es un problema, pero en este caso para el cacao es una oportunidad porque sube, escala una franja territorial. Otro elemento para la región es el territorio sigue siendo, pero ahí le sumamos la historia y la cultura. Caso de Jaén, tenemos el complejo arqueológico Huaca Monte Grande, donde hay toda una historia, donde hay toda una cultura, pero que trae como consigo servicios, trae todo un movimiento económico. Por ejemplo, los servicios hoteleros, específicamente hablando de Jaén, para los que están en la zona de Cajamarca, hoteles, servicios gastronómicos, restaurantes, servicios de transporte, servicios de cafeterías ya muy bien implementadas con un perfil, pues, ni que envidiarle a las cafeterías europeas o de Centro Norteamérica. Emprendimientos en el entorno de café, cacao, emprendimientos en el entorno de artesanía, agroindustria, emprendimientos en agencias de turismo y de viajes,
Y ahí, en la ruta del cacao y la ciudad del chocolate, el complejo Huaca Monte Grande, los museos de 4 de junio, las transformadoras, las chocolateras, la ciudad del chocolate, fincas modelo, todo eso están como una oportunidad en el territorio, pero sumado, por supuesto, a la historia y la cultura. Otro elemento que se suma a esto como oportunidad es la asociatividad, la gestión empresarial y la innovación. Estamos actualmente en la discusión de la implementación de la Ley 31335 que promueve las cooperativas agrarias o que promueve la asociatividad. Y entonces, en ese marco, también el Estado peruano y otros agentes de desarrollo promueven la triple hélice, donde participa la sociedad civil, el gobierno, la academia y la empresa. Sin este ecosistema de la triple hélice, involucramos a la cadena de valor del cacao como cadena de valor, encontramos que en la producción y la post cosecha está como oportunidad el modelo cooperativo asociativo, como una oportunidad. Y como vemos ahí, ese modelo que tiene dos elementos principales, uno que es social y el otro que es empresarial, nos da una nueva estrategia de hacer pequeña escala asociativa para acceder a nuevos mercados, acceder a nuevos nichos de mercado, para hacer nuevos volúmenes de exportación, para hacer nuevas estrategias empresariales con respecto a financiamiento, con respecto ahora de la adecuación a la nueva norma europea de cero deforestación. Pero si también nosotros ya comenzamos a la otra hélice, que es la empresa, es una oportunidad porque el cacao ha incursionado en alimentos y bebidas, en la industria de la cosmética y en la industria farmacéutica. Es así que, por ejemplo, la Universidad de Jaén y otras universidades, pero específicamente la de Jaén, a través del Instituto Cooperativo de Café y Cacao, se le decía que hagamos una investigación sobre elaborar pasta de cacao con aceite de hierba luisa y obtener un producto para disminuir la incidencia o por lo menos para disminuir lo que es el zancudo o la chikungunya y contrarrestar un poco esta enfermedad endémica en zona tropical, por ejemplo, ¿no? Y esa es parte de la industria farmacéutica. También en este mismo esquema, en la transformación, la manteca de cacao, la pasta de cacao, el chocolate, el polvo, los NIPS y los derivados son una gran oportunidad actualmente en el marco de la cadena de valor de cacao. Y finalmente, el mercado internacional, el mercado nacional y el mercado regional. El mercado nacional está creciendo a pasos agigantados. El chocolate peruano está siendo cada vez más revalorado y las familias están cada vez siendo más conscientes de consumir un buen chocolate. Por eso es que las transformadoras, y no solamente las transformadoras de la región Cajamarca, encontramos transformadoras en Quillabamba, por ejemplo, estado recién, en Satipo, en Pucallpa, están accediendo a pequeños mercados, pequeños nichos, y están exportando pequeñas cantidades vía express aéreo de 1000 tabletas, 500 tabletas al mercado ruso, al mercado chileno, al mercado español. Entonces, también es otra oportunidad, la transformación a nivel micro, como son las transformadoras, con un componente muy marcado, que es producción y transformación de chocolate artesanal. Eh, Otro elemento importante como oportunidad es la innovación en la cadena de valor del cacao. O sea, todos los países chocolateros hacen innovación, pero nosotros también los productores debemos hacer innovación en el producto.
Y ahí es importante la innovación que se pueda hacer a nivel de eslabones de la producción, como por ejemplo las buenas prácticas, como por ejemplo tener bajos niveles de cadmio, como por ejemplo tener producto libre de trazas. En el proceso, los sistemas de fermentado, los sistemas de secado, y no solamente a nivel de producto primario, que es para obtener un cacao en grano seco, sino también a nivel de proceso de barra, a nivel de proceso de manteca. O sea, implementar normas como BPM, normas como HACCP, normas como las normas técnicas peruanas. Entonces, la innovación también a nivel de paradigma, ¿no? Donde se dice que el chocolate tiene una fuerte incidencia en la vitalidad del que lo consume, y tanto así que le aumenta el nivel de dopamina y entonces promueve la alegría, el bienestar y la felicidad. Innovación a nivel de plataformas, o sea, cómo vender más ahora en estos ecosistemas digitales, plataformas digitales. Entonces, la innovación es otro elemento clave como una oportunidad, porque si estuviéramos en 20 años hacia atrás, no teníamos plataformas. En estas plataformas, sí se habla mucho de la innovación, el desarrollo, o la investigación, el desarrollo y la innovación. Y aquí me detengo un poco porque el Consejo de Ciencia y Tecnología, por lo menos el de Perú, en el marco de que el país, Perú, está insertado como invitado, como país de la OECD, y por lo tanto tiene que adecuarse en ciertos parámetros de competitividad, en ciertos parámetros de investigación, en ciertos parámetros o parámetros económicos, han desarrollado, o por lo menos han esquematizado, que para hacer innovación o para hacer investigación, ciertos niveles. Y ellos hablan de los niveles, por ejemplo, el nivel de madurez comercial, hablan del nivel de madurez del negocio, y también hablan de madurez del negocio, no solamente del negocio, sino del producto, ¿no? Y en esos niveles es donde cada actor de las cuatro, que estaban las cuatro hélices, deben hacer propio de acuerdo a su competencia. Por ejemplo, el INIA, que normalmente puede hacer su investigación, que puede hacer su intervención en un nivel de madurez tecnológica, es decir, producir o producir ciertos parámetros técnicos para obtener un producto libre de trazas. Por ejemplo, ahora investigar sobre la cantidad de materia seca o biomasa que produce un cacao y cuantificar el nivel de emisión que tiene para hacer un sistema agroforestal y poder aprovechar la oportunidad de mercado de carbono. En esta normativa europea está muy comprometidos los fondos ambientales para impulsar sistemas agroforestales, SAF, como una estrategia de sostenibilidad, o quizás también a nivel de industria, ya un poco poner en valor la transformación de unos nuevos tipos de chocolate con diferentes variantes, como los que ya hacen las artesanales, ¿no? Chocolate con variante piña, con variante arándanos, con variante aguaymanto, etcétera. Entonces, estos niveles para la investigación básica, la investigación aplicada, normalmente son sugeridos y tiene que adoptarlos el país dentro del compromiso de ser partícipe de la OECD. Otro elemento aquí que se suma son las nuevas reglas de juego, o sea, como una oportunidad. Recuerden que si miramos el año 75, el año 1785, pues estábamos en la ola de textiles, de mecanización. Pero si ya nos acercamos a la quinta ola de innovación, estamos sobre las redes digitales, tecnología informática, biotecnología. O sea, estamos hablando un poquito hasta el año 2010 aproximadamente.
Pero ahora que estamos en la sexta ola de innovación, la era del conocimiento que era anterior, ahora la era de la inteligencia artificial, hablamos mucho de la nanotecnología, hablamos mucho de la química verde, se habla mucho ahora de, inclusive en cacao, se está hablando mucho ahora de los productos nutracépticos, se habla mucho ahora de, por ejemplo, sistemas de secado o deshidratado con infrarrojo lejano. Ya en los Yaneshas en Selva Central la aplican a cacao, lo aplican a café, pero a ello le sumamos nosotros el ecosistema digital, o sea, la inteligencia artificial. Entonces, es una regla de juego nueva que nos pone en juicio y que nos pone en compromiso y que nos pone retos. ¿Cómo nosotros nos subimos a esa ola con nuestro cacao? ¿Cómo nosotros nos subimos a esa ola desde el territorio? ¿Cómo nos integramos a ecosistemas digitales? También esta misma regla de juego nos pone en algunos tratados internacionales o acuerdos multilaterales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, hambre cero, por ejemplo, eh, el objetivo número 17. Y eso nos trae a consigo de que hay nichos de mercado, que hay debidas diligencias a cumplir, que hay regulaciones nacionales e internacionales. Y en este compromiso, el mercado europeo nos puso en jaque desde el año 2018, pero como hubo pandemia, Perú no se puso las pilas, no avanzó a implementar nada de la norma europea de cero deforestación y hemos esperado casi los últimos 8 meses que faltan para que esto entre en vigencia obligatorio del 2025. Pero el 2025 estamos hablando que es desde el 1 de enero y ahora estamos marzo 2024 y si el Estado peruano en 3 meses comienza a implementarlo, que va a ser bien difícil, entonces hay todo un reto que es costoso, que no hemos estado preparados, pero que se vuelve una oportunidad, como por ejemplo, para que haya una mirada a diferentes plataformas de muestreo, de rastreo, de trazabilidad. Y el Estado peruano actualmente ha hecho un convenio con Everitas, donde le está dando la responsabilidad de poder hacer la identidad digital de cada productor de café, de cacao y de palma y de otros, y decirle al cliente europeo, estos son mis productores, donde evidencian que tienen cero deforestación, donde evidencia que ese productor tiene una trazabilidad de no residualidad de agroquímicos. Entonces se ha vuelto también una oportunidad, porque si eso no había como una exigencia del mercado, íbamos a seguir nosotros vendiendo cacao tal cual, sin la menor exigencia. Otro elemento importante se volvió el panorama competitivo en la cadena de valor. En este cuadro, en este gráfico que he podido sistematizar una data, el año 70, el precio del cacao oscilaba entre la tonelada de $3,600 promedio. O sea, año 1970, $3,600. Fue un boom. En el periodo 90 al 99, no superó ni siquiera los $2,000 la tonelada. Regresa más o menos como un aliento, como una esperanza, el año 2000, periodo 2000-2009, que otra vez regresa, pero no a los $3,600 la tonelada, sino a $3,200 la tonelada. Y el periodo 2010-2020, que fue un periodo que más o menos, en los últimos años sobre todo, dijimos, bueno, ahora hemos vencido a la década del 70. Hemos llegado a $3,826 la tonelada. Estaban contentos y comenzó a haber un interés por el cacao. Pero ahora la fiebre a partir del 2022 es que
osciló a 4, a 5, a 6, a 7, a $8,000 la tonelada. Ese dato que esté en la diapositiva fue del día de anteayer, estaba a $8,048 la tonelada, precio máximo, pero hoy día sabemos que el precio de bolsa está por encima de los $8,348 la tonelada. Sí. Si miramos el año 70, el periodo, la década del 70, el inicio 70, y el periodo más o menos julio, agosto del 2019, 2018, pues hemos hecho un abismal o ha habido un abismal crecimiento del precio del cacao. Y entonces hay una pregunta que debemos hacernos o que nos hacemos. ¿Por qué subió el precio del cacao? Y la principal respuesta que nos damos de forma general es atribuirle a problemas ambientales a los principales productores del África, sobre todo Ghana, Costa de Marfil y otros que ellos en conjunto superan el 56% de la producción mundial de cacao, y ese problema ambiental expresado en sequía y enfermedades de los árboles de cacao. Entonces, esa es una principal explicación por qué ha subido. La otra explicación que se hace un poco es que como este producto cotiza en bolsa de productos de Nueva York y de Londres, los especuladores o las grandes empresas que normalmente en el cacao no son más de 10, 11 empresas, incluido OFI, de Holland, Nestlé, también hacen una especulación de asegurar su oferta de sus stock, y entonces hacen que pronostiquen un déficit de 374,000 toneladas para el año 2024, y eso hace que entonces haya una guerra de precios por tener la mayor cantidad de stock, eh, y ello también al consumidor tiene un efecto directo porque el chocolate, digamos, tiene como principal insumo el cacao. Otro elemento que se suma a esta subida de precios, como el chocolate de alguna manera tiene un componente que es el azúcar, y el azúcar a nivel mundial también ha tenido un incremento en los precios, y por lo tanto este azúcar a nivel mundial también está por encima de la inflación promedio de los precios de alimentos, o digamos sobre el índice de precio del consumidor, el precio del azúcar está por encima a nivel de promedio mundial, eh, sumado como principal ingrediente al chocolate, hace también que haya una especulación y sobre ello los precios del cacao y los precios del chocolate. El otro elemento que se atribuye es que la recesión mundial con respecto a los ingresos se siente en los principales países y sobre todo en lo que son los consumidores con alta capacidad adquisitiva, se han visto frenados porque están recuperando todavía post pandemia. Y en este segmento, el chocolate que es para juventud, principales consumidores, la gente joven también su renta se ha visto un poco afectada, y por lo tanto eso repercute en el consumo, va a tener un eco directo en los consumidores, que qué tan dispuestos estarían a pagar en un chocolate si solamente los transformadores ahora ya han sufrido el incremento del precio, el costo es diferente. El consumidor también va a sufrir de forma directa el incremento del precio porque sus ingresos se van a ver menor. Y entendiendo que el chocolate tiene pocos sustitutos, a diferencia del café. El café tiene más sustitutos porque es una bebida, consumen té, pero el chocolate no tiene muchos sustitutos. Eso es un poco entonces las oportunidades que genera o que existen al entorno de esta cadena potente del cacao. Yo les dejo ahí y a partir de ahí podemos ir conversando eh, otros aspectos más detallados.
Ahí tenemos alguna consulta, preguntas por parte de nuestros participantes a través del chat. A ver, los que estamos en la plataforma del Zoom. Pueden levantar la mano. Buenas noches. Buenas noches. Sí, les hablo desde el Tecnológico de Santo Domingo, en la Sierra Norte de Perú, Piura. Estoy básicamente un poquito más alto de la zona identificada chocolatera de acá del norte del Perú, la parte de Piura. Estoy en Santo Domingo, es un poquito nivel más alto, pero sin embargo tenemos las propuestas de desarrollo en cuanto a aumentar fronteras de cacao o también de otro frutal que muy bien dan en nuestra zona, ¿no? La pregunta está de que tenemos áreas suficientes acá como para poder desarrollar esta explotación para este cultivo e inclusive especializarse de repente dentro de la especie de la especie que tenemos de esta variedad de cacao blanco, ¿no? Que tiene cierta particularidad interesante para el comercio, ¿sí? El punto está en áreas. Lo he escuchado muy interesante, muy buena exposición. Y ya agradezco de antemano la organización de estos eventos, que es muy interesante justamente para poder después explicarle a los estudiantes del tecnológico, ¿no? El punto está que hay una parte en cuanto a la protección del ecosistema, protección del ambiente. Cuando estábamos hablando de la selva alta, selva baja, y escuché algo de deforestación, ¿no? En cuanto a ese punto de esa decisión de aumentar áreas de producción, correcto. Y por ahí hay una cierta desazón en cuanto a tenemos que deforestar para producir cacao, o en este caso, ¿no? ¿Es necesario esto? ¿Tenemos suficientes áreas como para primero implementar estas áreas y hacer el desarrollo de cacao? O sea, hay una parte ahí que tiene que analizarse bien. Realmente mi pregunta está eso, esa preocupación, ¿no? Aunque a mis alumnos le digo, no se preocupen, sino ocúpense, y aquí creo que me estoy ocupando a poder conversar con ustedes acerca de evitar justamente deforestar áreas naturales para con fines de alguna producción de algún cultivo, pero eso tiene que, como usted dice, identificar bien y analizar bien para no producir ese daño que después ya no podemos lamentar. Bien, Y gracias, y gracias. bien. Bien, a ver, la norma europea lo que indica es que aquella producción, es para todos los países, aquella producción de cacao, café, palma y otros que en los últimos 5 años hayan sufrido deforestación, digamos el 2018, si se sembró el cacao en área que el 2018 en adelante fue deforestada, ese cacao va a tener problemas para ingresar al mercado europeo. Busquen mercado americano, centroamericano, argentino. Pero si el cacao ha sido instalado en áreas que han sido deforestadas antes del 2018, no hay problema, pero tiene que demostrarlo. Entonces, para demostrarlo, ellos le llaman la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? Primer paso, tienen que, caso del Estado peruano, estar inscritos en Registro Nacional de Productor Agrario. Segundo paso, constituir los polígonos. ¿Qué significa? Que la parcela donde tiene cacao hay que hacerle la georreferenciación poligonal y entregarla y subirla a una plataforma. En este caso, por ejemplo, puede ser la plataforma de Veritas, que es el que ha hecho el convenio Perú. O también hay otras plataformas libres que la Cámara Peruana de Café y Cacao, la PP Cacao y algunas organizaciones no gubernamentales están promoviendo, como el Global Forest Watch, que es de acceso gratuito. Y esa información va a ser subida
Y entonces le van a dar un certificado que se llama la identidad digital del productor. Cuando la gente de Piura, por ejemplo, la Quemazón, la Matanza, la saquen su cacao, harán llegar la lista de 10 productores que son de Buenos Aires o de Bigote, y en esa lista van a ir las coordenadas, y entonces el cliente en su momento de verificar entrará a la UTM de Bigote, y va a aparecer que ese productor no ha hecho deforestación en los últimos 5 años, y ese cacao, bienvenido. Pero vamos a poner otro caso, en Pucallpa, en Curimaná, o en Neshuya, o en otros, en Padre Abad. Un productor que fue cajamarquino, que fue piurano, se fue a esa zona, compró un área, la deforestó y sembró cacao el año 2019. Cuando haga el cruce de la información satelital, porque esta es información satelital, corroboran que ese cacao ha sido sembrado con deforestación, o sea, decir 2018, ese cacao va a ser rechazado. Eso le llama la debida diligencia. No sé si hasta ahí tiene alguna otra consulta. Ah, y me decía que, la pregunta decía, ¿es necesario ampliar más áreas para ofertar cacao? La respuesta es no, porque la productividad nacional en promedio están en 800 kilos por hectárea, excepto San Martín, que está por encima de 2000, algunas regiones como Cusco y la del Brain, que está por 1500, pero Piura no pasa de 400, 600 kilos. Amazonas está por ahí, Cajamarca está entre 500, 700 kilos por hectárea, pero el tope puede llegar hasta 3000 kilos. Entonces, tenemos techo para incrementar productividad. Cuando usted indicaba que el cacao blanco, que son los cacaos criollos finos de aroma, el cacao blanco no solamente está en Piura, también está en Amazonas, también está en Cajamarca, tiene que diferenciar si es que se van a entrar a los cacaos de pasta, que son los CCNs, o a los cacaos de chocolate, como son los cacaos blancos de aroma, o los majambos. En caso de Marañón, la variedad Marañón, o en caso de la variedad Fortunato en Jaén, o como el cacao chuncho de Cusco. Y entiendo que el BRAE está tratando de hacer una denominación de origen que se llama cacao de montaña. Pero esas variedades son para chocolate en barra, para chocolate bitter. Las otras son para chocolate, para cosmética, para la industria, etcétera. Bartolomé, Ok, muchas gracias. Gracias. Ok. Bueno, muy bueno. Bartolomé Sayuri López también quiere participar, ha levantado la mano. A ver, Yuri, ¿qué nos...? Sí, 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 dele, muy pues. buenas noches, ingeniero. Muy buenas En noches. verdad, felicitarle por su ponencia, excelente, ¿no? Sobre las oportunidades con el cacao. Y en una diapositiva vimos el tema de la evolución de los precios, ¿no? Y quisiera saber, justo ahí en esa diapositiva, ¿cuáles son las tendencias o las perspectivas para los precios futuros, ¿no? De los próximos meses, años, ¿no? Bien. Si el 56% de la producción mundial de cacao lo tiene África Occidental, Ghana, y su principal problema ha sido atacado por sequía y enfermedades al árbol, entonces ellos están tomando una decisión de eliminar la plantación por el tema de la enfermedad. Y si eliminan la plantación, que ha sido el problema que se presentaba en el año 2023 principalmente, pero ya venía el año 2022, lograron sacar su campaña 2023 y hacen una eliminación de árboles, el cacao no produce al año, más o menos a los 18 meses. Significa que tienes todo el 2024 para que siembren. Póngale 6 meses más, 2025. Primera producción, está hablando del 2026. Hablando de una producción ya del 40 al 60%. Producción recuperará su
liderazgo en producción el 2027. Entonces, si hacemos un elemento sencillo de análisis, estará liderando el África Occidental su productividad el año 2027. ¿Qué significa? Que entonces tenemos 2024, 2025, 2026 para aprovechar los precios de mercado. No se van a mantener como está aquí en esta estimación del precio de bolsa, porque esta posición es la posición marzo en precio de bolsa. Pero ya cuando la misma bolsa hace una proyección, un pronóstico y coge la posición mayo 2024, ya baja 5.700. Y cuando mira la siguiente posición, que es septiembre 2024, baja 4.800. La misma bolsa en su pronóstico es un poco conservador y digamos un poco pesimista, porque en vez de ir a la alza o mantenerlo, está bajando casi al 50%, o sea, 4.800, de 8.348 a 4.800. Entonces, eh, tenemos para explotar la oportunidad un periodo de 3 años. Muchísimas gracias, ingeniero. O sea, va a suceder similar a lo que ha pasado con el café, ¿no? Lo que pasa es que el café siempre tiene ciclos repetitivos, cada 10 años, pero el cacao, estamos hablando del año 70, que se puso más o menos en el periodo, en el año 2003, 2005, pero imagínense, de 2003, 2005, han pasado 20 años, ¿no? Bartolomé, una consulta. Sí. El desarrollo del cacao en esta parte del nororiente peruano, dentro de la cadena de valor, diríamos, el fortalecimiento de esta cadena de valor, ¿cómo ha evolucionado en los últimos años? ¿No? Teniendo en cuenta Jaén, San Ignacio y por historia, pues yo recuerdo desde niño, Jaén producía bastante cacao y café, te hablo pues de los años 80, 90, ¿no? Donde el precio era bajo del tema del café y el cacao estaba a muy buen precio, ¿no? Por el tema urbanístico, de la crecida de las ciudades, se ha desaparecido muchos espacios que eran producción de cacao y que ahora son urbanas, ¿no? Pero a pesar de ello, se ha visto que en los últimos años hay un poco más de incidencia, incluso de organizaciones, ¿no? De organizaciones de mujeres, cooperativas en tema de cacao. ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva en los últimos años? En A este ver, fortalecimiento hasta la última parte de la cadena de valor. sí, a ver, la región Cajamarca solamente representa el 0.83% de la producción nacional. Esa es una limitante. Su productividad oscila entre 500 a 800 kilos por hectárea. Si miramos nosotros la intervención de la cadena, nomás para hacer recordar a los que están ahí, la región Cajamarca fue cacaotera, pero en el siglo pasado. Y después pasó a ser arroz y ahora es arrocera en los valles que eran cacaoteros. Y de ahí hubo un descuido absoluto por la cadena de cacao a nivel de productores y a nivel de entidades. Ya recién a partir de 2008, con algunas intervenciones de la cooperación, se impulsó un poco el cacao, pero de manera familiar, de manera marginal, no tecnificado. Eh, Algunos programas de intervención de fondo empleo con Sol y Café en la región básicamente y estos programas de fomento del Banco de Germoplasma, se impulsó en un segundo momento las variedades, pero no la productividad. El proyecto especial 2018-2023 impulsa la asociatividad y impulsa un poco la asistencia técnica, pero las áreas no han sido incrementadas significativamente. Digamos que en Jaén y San Ignacio y Chot y Cutervo tenemos alrededor de 2.100 hectáreas, con 2.800 hectáreas con 2.100 productores. Pero eso no ha cambiado de los últimos 4 o 5 años. Esperemos que con este boom
haya un crecimiento de área por lo menos de un 30%. O sea, de 2.800, de 2.100 hectáreas, estimemos que va a haber un crecimiento del 30%. O sea, de 2.000 el 30 son 600. Es decir, estaremos llegando en 2025, 2026 a 3.000 hectáreas fácilmente en Jaén, San Ignacio y Cutervo. Yo estimo un 30%. Bien, Bartolomé, acá en el chat nos menciona Flori Calderón, perdón, Flori Cedrón, nos dice que se podría decir que hay inestabilidad en el precio y qué porcentaje de riesgo se tiene en caso se quiere invertir en cacao. ¿Cuáles son los mercados que más solicitan el cacao? A ver. El riesgo es que el cacao es una planta permanente, bueno, semipermanente, inclusive. ¿Ah? Y entonces, si yo voy a instalar cacao, para bajar el riesgo, primero tengo que saber el tipo de suelo, porque el cadmio en la región Piura es alto. ¿Ya? La región Amazonas es alto. Parte de la región Cusco es alto. Parte de la región San Martín un poco menos y Selva Central poco menos. Región Cajamarca, bajos niveles de cadmio. Entonces, si yo voy a invertir en instalar área nueva, por decirlo, en salitral, en la región Piura no lo haría. Tendría que ver si es que los suelos son adecuados, pero yo ya sé que el primer riesgo que me voy a enfrentar es cadmio. Para bajar el otro riesgo, la residualidad. Si un terreno ha sido arroz el 2022-23 y yo voy a instalar cacao el 2024, es probable que haya alta residualidad por los agroquímicos que utiliza el arroz. Tendría que hacer una especie de desintoxicación o un manejo técnico y a los especialistas en suelos les dirán para bajar el riesgo, porque si no, en mi primera producción voy a tener pruebas de residualidad, rechazo. ¿Qué más podría hacer para bajar el riesgo? Que yo instale una variedad de alta productividad para manteca y sin embargo el mercado de manteca pues lo domina aquí nomás Ecuador. O sea, yo no le voy a ganar rápido a Ecuador en cacao. Y entonces yo tengo que instalar una variedad que sea más bien de alta productividad, de resistencia a plagas, un cacao criollo, un cacao nativo, perdón, un cacao, pero que mi posibilidad que bajar el precio es alta, pero yo como soy cacao de calidad, es un cacao porcelana, siempre voy a buscar nichos porque es para bitter. Pero si yo le pongo CCN, se cae el precio otra vez a $3.000 o a $4.000, voy a perder. Pues. O sea, entonces tengo que ver escenarios de riesgo con algunas variables mínimas para yo bajar el riesgo. Eso le diría a este participante que indica qué posibilidad de riesgo. Ahora, decirle que es relativamente estable el pronóstico de la volatilidad del precio, no, porque la misma pronóstico de la bolsa en sus posiciones, la de mayo nomás ya es menor a $6.000 y la de septiembre ya es menor a $5.000. Entonces, si miramos ese escenario, los mismos que hacen pronóstico de bolsa son pesimistas. También nos menciona que cuáles son los mercados que más solicitan el cacao. No sé si Sayuri también quiere intervenir de acá después de esta Sí. pregunta. Bueno, los mercados que mayormente tenemos es Estados Unidos y el mercado europeo. Pero el mercado europeo, prácticamente los suizos, los italianos, los franceses, el mercado francés y los países nórdicos un poco, son los que más demandan el cacao. Y entonces hay que mirar. Estados Unidos también se va a sumar al mismo pedido de la Unión Europea, solamente que no lo va a hacer ahorita todavía, de exigir cero deforestación y libre de trazas. Sí. ¿Alguien más tenía? Sí, bueno, esa es la pregunta que nos está haciendo por el chat.
¿cuáles son las regiones de más alta producción en el Perú? Y Sayuri sigue levantando la mano, no sé si quiere participar o votar en algo. Sí, justamente de acuerdo a la pregunta anterior que he realizado, quería saber si nos aconsejaría, ¿no?, invertir en nuevas plantaciones, ¿no?, como tema empresarial. Y también, como nos explicó, la volatilidad de los precios y la producción del África se va a estabilizar, ¿no?, en el 2027. Y quisiera saber si a partir de ahí los precios van a bajar demasiado, cuáles son los pronósticos, ¿no? Primero, con respecto, si usted ya tiene una hectárea de cacao y tiene un área de pasto, le diría que haga manejo de cacao y llegue a la productividad siquiera de 1.500 kilos por hectárea, a no ser que ya esté en 1.500. ¿Qué productividad tiene cacao ahorita por hectárea? No, en realidad es una plantación antigua, pero no se ha manejado bien. Entonces, ahí es una primera tarea, es manejo. Y manejo a nivel de finca, manejo a nivel de post cosecha, tema de fermentado, tema de secado. Eso O sería sea, un principio. O sea, o sea, usted, iniciar una nueva plantación ya no conviene. usted con esa plantación quizás ahorita todavía no saca ni 800 kilos, una planta vieja. Si eso le hace un buen manejo sin ampliar área, va a llegar a 1.500. Y con 1.500 va a gozar precios 2025, 2026. Y corre menos riesgo de que instale un área nueva y cuando comience a producir, baje. Decía que después del 2027 no sabemos porque son fenómenos climáticos. ¿Qué pasaría si a Ecuador, que es un gran productor de cacao, nuestro vecino, le afectaría algún fenómeno climático? Eso también habría que ver. O quizás otro país centroamericano, ¿no? O el mercado, el mismo consumidor, decide comprar menos chocolate, ¿no? Y eso haga que caiga el precio. Pero que baje a precios por debajo de los $3.000 la tonelada, es poco probable. Se va a mantener por ahí, por encima ya. Bartolomé, otro en el chat, dice, en caso de enfermedades y plagas más importantes que se debe tener en cuenta. Y también pide Floricedrón, algún contacto que se pueda consultar, dice, para posterior invertir, ¿no? Yo recomendaría a Bartolomé, que conoce el tema del cacao, pueden consultarlo después al interno en esos temas. Y a ver, Bartolomé, en caso de enfermedades y plagas más importantes, ¿qué se debe tener en cuenta? Mira, a ver, la monilia ha sido una enfermedad que devastó la producción de la región San Martín año 2023. Plantaciones enteras, como comentaba Gerardo Medina, que él tiene, por ejemplo, de 100 mazorcas de cacao, tenías pues prácticamente 60 con monilia. Ahora en el BRAE me comentan que hay ahora una especie de mosco o que pica al cacao por la mitad cuando está creciendo y entonces comienza a malograrse. No tengo el nombre exacto. Y en caso de los cacaos de zona alta, media alta, si no hay un buen manejo y, y por si acaso no tengan un adecuado control de esta, la escoba de brujas también es un problema. No soy experto yo en plagas, pero eso es lo que yo he visto en campo, que han sido afectados varias plantaciones, en Nieva, por ejemplo, ¿no? En, he visto plantaciones también en el mismo Copayín, en Bagua, ¿no? Que por un mal manejo la escoba de bruja en las plantaciones grandes. Sí. Bien, Bartolomé ha dejado su número de teléfono para las consultas o asesoramientos que deseen. Es el 979-74-1484. 979-74-1484, teléfono de Perú. No, ahí hay un error. Mi teléfono es Ah, ya. 94-9662-135. No, alguien puso un Ah, teléfono ya, ahí ya, un teléfono, ¿no? sí,
creo que es de alguna organización. El mío está en el chat 9496623135. 9496623135, ¿ya? 35. 9496623135. Disculpe, sí, me he quedado con una, con una duda o más la situación de cadmio, ¿no? De la presencia de cadmio, sobre todo cuando hablo del norte del Perú, en Piura. Yo quisiera saber si el cadmio, que me hable acerca o si tiene algo más, un poquito más profundo acerca de esta situación de cadmio, de la presencia de cadmio dentro de los granos de la bellota, ¿no? Porque yo quisiera saber si es una situación residual o natural o es producto de una contaminación por algún insumo que se emplee en la producción de este cacao, ¿no? De cacao. Eso lo que quisiera saber, A por ver, favor. el cadmio es un metal pesado, que su volatilidad o movilidad es a través de elementos de suelo, agua y otros. Normalmente está en el suelo. Y entonces, cuando es absorbido, el cacao tiene cadmio. Bueno, igual la palta tiene cadmio, pero no está en proporciones por encima de lo permitido, de los límites permitidos. Sin embargo, cuando hay movilidad del cadmio, que es un metal pesado, y la planta, que es el cacao, que también tiene y lo absorbe, inmediatamente sobrepasa los niveles permitidos por la norma o en el caso de Estados Unidos, la FDA, o de Europa, la norma europea de consumo de metales pesados en alimentos. Y entonces, hay estrategias, indican que es posible hacer remediación, biorremediación, ¿no? Pero entiendo que Norandino, por ejemplo, trajo algunos expertos para hacer algunos bioremediación con biochar, con bioles, biofermentos, etcétera, pero hasta ahora no tenemos exactamente si es que esto disminuye el nivel de asimilación del cadmio. La residualidad es otra cosa. La residualidad normalmente es por uso excesivo de químicos. Y entonces, cuando se hace un análisis de residualidad, por ejemplo, ahorita los laboratorios peruanos están cobrando $580 por lote y se hace de tallos, de frutos y de suelo. Igual el cadmio, se hace el análisis de suelo, de tallos y de fruto, pero no es residual. Que lote significa que después de 3 años, si no ha habido un buen manejo, van a salir residualidades de agroquímicos. O sea que si yo deseo hacer una instalación tanto de café o como de cacao, hago un análisis de suelo y ya me va a brindar cierta seguridad o garantía para poder hacer la producción o la instalación del cultivo. ¿Podría ser así, por favor? A ver, el análisis de suelo es un análisis de micro y macroelementos que son determinantes para saber mi plan de fertilización. El análisis de cadmio no es un análisis de suelo, es un análisis que se utiliza, por ejemplo, resonancia magnética o HPLC gases o cromatografía. Entonces se hace en cromatógrafos y ahí se determina la cantidad de metales, la cantidad de componentes tóxicos que tenga. Sin embargo, el análisis de suelo que usted indica se hace en un laboratorio de suelos, donde va a decir componentes de NPK, etcétera, y microelementos. Sí lo entiendo esa parte, ¿no? Entonces podría decir de que el cambio es fijado en forma biológica, bioquímica en el cultivo, eso dentro de la fisiología vegetal, por favor. Es bioquímica, Ok, es que es un bioquímica. metal pesado. Ya, sí, sí sé, como metal pesado, correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cacao tiene esa afinidad de poder fijar cadmio
a nivel Absorber. de iones, absorberlo, tienes Sí, afinidad entonces, ¿no? sí, porque Ya es ya parte de la después la biología composición. del Sí, cultivo, sí, ¿correcto? sí. Ok, ok, ok. Hay variedades que puedan tener esa negatividad o ese rechazo a poder afinar al cadmio. En este caso, esos estudios se están haciendo, por supuesto, ¿no? Yo tengo entendido que el Estado peruano, ahora, por ejemplo, en caso de Jaén, el INIA está haciendo un muestreo y nosotros, la cooperativa, hemos mandado 200 muestras para hacer un análisis, pero hemos hecho de hoja, tallo y fruto, ¿no? Perdón, hoja, tallo y, no, es hoja, fruto y suelo, pero todavía no tenemos los resultados. Seguro que así también el Midagri y otros deben estar haciendo algún muestreo, pero en el muestreo que se hizo el año 2018 al 2017-2019, se mostraron varias zonas productoras de cacao. Ese estudio lo tiene el Midagri, en algunos casos lo comparten algunas exposiciones breves donde indica, ¿no?, qué zonas macrorregionales tienen mayor nivel de cadmio en el suelo. Bueno, o en todo caso el cacao va a tener mayor cantidad de cadmio. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más tenga? Nos dice caso el porcentaje de humedad. Bueno, el cacao ya sabemos que la humedad puede, mínimo es del 7% de humedad, ¿no? Nosotros ahorita estamos recién instalando nuestro centro de acopio en Jaén. Igual, cacao no menor del 7, porque el periodo de conservación, el cacao es higroscópico, el cacao pierde humedad muy rápido y estaría perdiendo peso al final. Bueno, no sé si la pego de cargoso, qué sé yo. No, En no. la producción acá en Norte, muchas veces los productores asociamos la producción de banano con el cacao. Entonces hubo esta política justamente a la pregunta de la señora anterior de que la posibilidad o la garantía en el futuro de qué futuro tengo si comienzo a instalar cacao, ¿no? Hay banano, sobre todo que en esta zona ya estamos muy comprometidos con el mercado internacional para la exportación de banano orgánico. Pero tenemos los productores, tenemos también dentro asociados con cacao, ¿no? Y entonces, hemos estado en esta disyuntiva, eh, eliminar el banano orgánico, pero el banano orgánico repunta también en el mercado también y lo dejamos a, a jugar el mercado con estos dos cultivos, ¿me entiende? Entonces, hay muchos que están dentro de la cooperativa, porque la cooperativa que yo le hablo de Asprobo, ya provoqué de Buenos Aires, Morropón, muchos productores estamos con esa duda, ¿no? O a veces o nos tiramos más al cacao o nos tiramos más a banano orgánico. Y entonces, como técnico, ¿o qué yo puedo aconsejar en este caso, ¿no? Eso es lo que yo le comento. ¿Y qué diría usted al respecto, por favor? A ver, hay un elemento importante que se determina la vocación productiva del área. Para nosotros, bueno, yo soy economista. Entonces, cuando miramos la vocación productiva del área, el primer punto de partida es cuál va a ser el principal activo de invertir. Entonces, yo voy a determinar cacao, perfecto. Que le siembre banano no está mal, le siembra como sombra, pero eso va a ser pues los 3 primeros años. Y entonces hay un doble aprovechamiento de la fruta, todo demás. Porque después la competencia de sombra, la competencia de nutrientes va a ser alta y posiblemente no cosechan ni la mejor cantidad de bananos ni la mejor cantidad de
cacao. Entonces, la orientación productiva es clave ahí. ¿Qué va a preferir? Encontrado en algunos casos, por ejemplo, que cacao muy bien lo están sembrando con forestales. Y la tendencia ahora, según adecuación de cacao sostenible, por ejemplo, cacao bioandino, que ha trabajado Solidaridad eh, en San Martín, y en el Ecuador y en Colombia, creo, ellos fomentan de que sea asociado a plantas forestales como la bolaina, los cedros, etcétera. Porque al final igual van a ser sombra, pero la competencia de sombra es mayor, porque el cacao es chato y la bolaina o el cedro va a ser de porte alto. Entonces, ya hay otro fin de mediano plazo, el aprovechamiento maderable. Y si la madera o el árbol maderable más la verdosidad o frondosidad del cacao, están diciendo entonces, sistema agroforestal, los SAF, pero ya con fines de aprovechamiento de carbono, de mercado de carbono, que es la otra ahorita corriente bastante fuerte, inclusive hay fondos. El mismo Agroperú, perdón, el mismo Midagri y el Minan están promoviendo ahorita unos proyectos para selva, siendo como piloto, que se promuevan los temas agroforestales. He visto otros que asocian muy bien leguminosas, como el frijol de palo, que el frijol de palo es una leguminosa considerada por la FAO como un producto estos se llaman productos eh, fitogenéticos de altas propiedades nutricionales, y lo consideran asociado también al cacao y ayuda un poco con la seguridad alimentaria. Pero va a depender mucho las condiciones climáticas, territoriales y propósito de qué siembra. Pues si va a sembrar cacao y plátano, no creo que sea una producción de mediano plazo, será de corto plazo. Sí. ¿Alguien más? Siguen las preguntas a través del chat. Por ejemplo, una recomendación que esto lo sugirió en el conversatorio en Tarapoto, donde los de Sumacao, atribuyen de que hay ciertos contaminación cruzada asociar maíz con cacao. Él indicaba de que tuvo un problema en un rechazo de un contenedor de cacao del BRAE, donde había sembrado maíz y cacao. Hay ahí toda una investigación, y yo creo que se la planteó a la Universidad de San Martín y también a la Universidad de Jaén, que estuvo diciendo, a ver, investiguen si es que el nivel de contaminación, en qué cantidad de plantaciones de maíz hacen efecto para producir esta residualidad. No recuerdo el nombre, pero es un nombre que el maíz asociado a cacao genera, y eso se penetra en el fruto final y en los anales de residualidad aparece, y eso no es permitido. Periprofósido, no sé, no recuerdo bien el nombre, es más para los expertos en química y en plagas. Creo que acá hay una última pregunta, Bartolomé, en el chat. ¿Sí? Según su experiencia para post cosecha, ¿cuáles o qué tecnologías ofrece oportunidades de mejoras para obtener procesos óptimos que brinden chocolates bitter, finos y de aroma, dice, o de excelente calidad, excelente exposición? Felicidades y gracias, ¿no? A ver, he mirado sistemas post cosecha. Por ejemplo, partir por algo básico. El sistema de quebrado de mazorca. Lo hacen de forma muy artesanal, en condiciones precarias, y lo meten en un balde. Desde ahí ya hay un problema. El segundo es que los productores a nivel individual no todos están implementados con sistema de fermentado y secado. Y por lo tanto se autofermenta el cacao y tienen calidad, baja la calidad, y hay un riesgo de que ese cacao sea un cacao convencional, por más que tenga buena variedad. Entonces, ¿qué se recomendaría? Que hagan una inversión mínima o adecuada en lo fermentado, o de forma colectiva, ¿no? El caso del fermentado de Solicafé en Jaén es un fermentado lineal, es a nivel de piso.
Pero si uno mira otros sistemas de fermentados como el Aprocan, es en cascada. He visto fermentados en Junín, por ejemplo, en Incabrae, donde son lineales, pero en tanques fermentadores de madera. He visto también en Secat, en Tocachi, secadores también en tanques fermentadores, como también he visto en secadores mezclados un poco con cierto nivel de, como unos mallas, que lo hace esta cooperativa de Ayima Cacao en Chasuta, en Tarapoto. Entonces son diferentes tecnologías que va a depender en qué clima estás, qué tipo de cacao, qué variedad quieres sacar y si es que es un cacao para taza o es un cacao convencional. ¿Sí? Hay algunas preguntas en el chat. ¿Cuál es la diferencia de precios entre un cacao orgánico y cacao convencional? Antes de responder esa pregunta, estoy enviando el link de asistencia. Por favor, llenen el formulario de asistencia, está en el chat. Bueno. En esta crisis de oferta de cacao, los cacaos orgánicos se han visto amenazados, sobre todo los orgánicos y también los cacaos de porcelana, los cacaos de excepcionales, se han visto amenazados porque como no hay una oferta, el cliente, el importador, paga lo que sea por cualquier tipo de cacao convencional, orgánico y no orgánico, ¿no? Pero cuando los precios caen, los cacaos orgánicos, o sobre todo los cacaos libres de trazas, y los cacaos finos de aroma van a estar mantenerse siempre en el mercado con muy buena expectativa. Cuando también indica que si para obtener profesión óptimos brinden chocolate bitter. Ese es un poco lo que tienen que tener en consideración. No hay una diferencia ahorita, todos están queriendo completar sus lotes. Lo que indica la pregunta es sobre el cero deforestación. A ver, la cero deforestación, como es de cumplimiento obligatorio a partir del 1 de enero de 2025, significa que si su cacao es producido, pero no va adjunto un certificado de identidad digital que le llame Midagri, o si es una empresa exportadora como Olan, perdón, Olan no, se llama OFI, como OFI, no lleva la trazabilidad, simplemente no entra el cacao. Y por lo tanto tiene que regresar a implementar todo su inscripción en el Registro Nacional de Productores Agrarios, para dar un productor agrario, hacer su georreferenciación, darle a estas plataformas digitales que le suban la información o darle al Midagri para que le emita su identidad digital. Y otra vez vuelve a enviar, pero ya no será el mismo cacao, porque será la siguiente campaña o del siguiente lote. Consultan el pH óptimo para sembrar el cacao. Creo que es en 5.1 hasta 7, ¿no? Sí, normalmente son los mejores, pero lo que tienen que ver un poquito es más bien el tipo de suelo, no solamente el pH. ¿Has visto algunas experiencias ya trabajadas a través de biochar con cacao? Soluciones prácticas primera experiencia que hizo fue en San Martín y Norandino que está haciendo, entiendo, en La Matanza, en la Aprocat de Arquinio, y no sé si que está haciendo también en Chulucanas, creo que por Palo Blanco, no tengo mucha referencia, pero sí sé que están haciendo. Estoy haciendo yo también un estudio ahorita para biochar en lo que respecta a maíz y tomate, ¿no? Que son de crecimiento rápido para poder ver algunos, algunas mejoras en el suelo, ¿no? Sobre todo en la porosidad y la retención de algunos
de NPK sobre todo, ¿no? Humedad, todo eso. ¿Qué tipo de suelo, Flores Cedrón? Mayormente son los suelos francos, ¿no? Sobre Allá todo los franco arenosos. los expertos en cacao, Los franco arenosos son muy buenos para el tema de cacao. También los franco arcillo limosos, un poco, un porcentaje de un 20, 10, 20. no siendo experto en suelo, lo único que sí les Análisis digo es que estructural. la raíz del cacao no es profunda Ujú. y tiene una raíz principal y tiene pocas raíces raicillas, que son muy superficiales y por lo tanto cualquier suelo que sea arcilloso y que no tengan una buena capa arable y va a tener problemas a ese cacao. Bueno, en cuanto a lo que es abonamiento del cacao, pronto vamos a tener un curso Mm. netamente en eso, también para plagas y enfermedades, ¿no? Fitopatología. Y ahí estaríamos hablando ya porque es un tema mucho más profundo, Es ¿no? un tema técnico, pero en plagas en la zona, el corredor Jaén San Ignacio, ahí está pues Yique, ingeniero Yique Ventura, un especialista años que viene trabajando, Mondragón, está Pepe Santos, que conocen bastante de plagas en la región, está Edgar Islas en el BRAE, está no recuerdo otro especialista que está en el ICT Tarapoto, etcétera. Sí, informarles también a nuestro público que está ahora que nos ve, se ha instalado ya en Jaén el Instituto Nacional, ¿no? El INIA, de Innovación Agraria, y que está empezando ya con varios trabajos aquí en la provincia de Jaén, ¿no? Y los trabajos de la Universidad Nacional de Jaén, bueno, también estudios de la Universidad de Cajamarca, que vienen ya trabajando en estos temas, ¿no? Sobre todo las carreras de ingeniería forestal ambiental y las carreras de ingeniería de industrias alimentarias, ¿no? Vienen trabajando en ello también, ¿no? Un gran problema, una gran preocupación en el tema del cadmio. Esperemos que las tesis de los jóvenes que tenemos ahí próximamente a través del instituto sean materia también de exposición, ¿no? Para información pública. Bartolomé, creo que estamos llegando ya a la parte final. Si no hay otra pregunta final, de repente alguien quiere intervenir en esto, en esta exposición magistral y conversatorio, firmen la asistencia, por favor. Los que desean el certificado al interno a través del grupo de WhatsApp, donde también está Bartolomé en este grupo, para ponerse de acuerdo en cuanto a los certificados, ¿no? Si ya no hay más preguntas, Bartolomé, tus palabras finales, por Ok, favor. sí. Bueno, en la Universidad de Jaén está la bióloga Yuriko Sumi, está el ingeniero Noli Vilches, está el ingeniero Roger Yalta, que están trabajando en Instituto Café y Cacao. Pero la bióloga Yuriko está haciendo un trabajo muy detallado con presencia de cadmio y están utilizando el laboratorio de la Universidad de Jaén. Entonces pueden ir al Instituto Café y Cacao y preguntar por la bióloga Yuriko Sumi. Es un poco para alguna referencia. Bueno, por mi parte, decirles que estoy muy agradecido por la participación, el interés e invitarles e indicarles que nosotros estamos organizando un diplomado que se llama Diplomado en Bionegocios e Innovación Tecnológica, que estaba previsto para que salga a fin de marzo, pero por Semana Santa se va a reprogramar. Mencionarles que se va a trabajar dos temas. El primer tema es todos los aspectos para las cadenas productivas de palta, cacao y pitahaya. Hablamos aspectos técnicos. Y el segundo aspecto es todas las oportunidades de mercado y biocomercio para estos tres cultivos. Y el tercero es una visita técnica que se llama una visita tecnológica. Esperemos poder visitar a estos productores de palta de San Miguel de Cajamarca, donde más se han desarrollado, porque es palta de sierra. Y si no pudiéramos ellos, igual visitaríamos a los de cacao,
pero que tiene que haber una visita tecnológica para conocer de cerca las experiencias, ¿no? Y qué dificultades ellos están viviendo. En cacao no tenemos dificultades porque va a ser en la misma zona, pero sí hay que elegir la otra cadena que puede ser Pitahaya en Rodríguez de Mendoza, que tienen 14 hectáreas, muy bien manejadas, o en todo caso Palta en San Miguel de Cajamarca con esta empresa Anders Fruit, u otra que nos pueda abrir las puertas. Esa es un poco la participación y quedan invitados a través de Carlos Villón, estaremos haciendo la respectiva comunicación. También son vacantes muy limitadas porque esto es un curso netamente técnico, de alta especialización, y cuando hacemos la visita técnica no podemos llevar pues 60 o 80 personas. Con la justa llevaremos tal vez 30. Entonces, por ahí está el cupo limitado. Sí, Bartolomé, ya que me hiciste acordar de Gracias. los cursos, hay un curso en Soma también de 120 horas que empieza este 25. Son de 120 horas, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, también para los ingenieros que se dedican al trabajo de obras, ¿no? En diferentes sectores. Hay este curso que se va a dictar también. Por favor, síganos a través de la página de Facebook como Instituto Superior Selva del Marañón, o a través de YouTube también nos pueden encontrar como Instituto Superior Selva del Marañón, ¿no? Nuestro correo institucional es ismaperú@gmail.com, como ismaperú@gmail.com, y nos pueden hacer todas las consultas. Van a haber nuevas ponencias. El día de mañana va a exponer nuestro magíster Luciano Troyes Rivera con lo que respecta al área de conservación privada Gotas de Agua y los aportes a la ciencia y al turismo, ¿no? Es un área de conservación privada en la provincia de Jaén que conserva pues parte de los bosques secos, y además que se han hecho varias investigaciones en temas de ornitología, tanto también en flora y fauna, y sobre todo especies endémicas del nororiente peruano, ¿no? Algunas especies como la Zembequia cornuta, ¿no? Que es una especie endémica única en el mundo, que es de esta zona, o también como el gorrión jaeno, que es la Incaspiza 15, ¿no? Entonces, esta es una zona hermosa, rica en endemismo, y también nos va a explicar el día de mañana en una ponencia magistral a partir de las 8 de la noche Luciano Troyes. Esperemos que también participen de esta ponencia porque va a ser de mucha utilidad, de mucho enriquecimiento al conocimiento, eh, porque esto se está manejando a nivel del turismo ahora y también de la ciencia, ¿no? Hay bastantes personas que visitan Jaén en el tema de turismos, ornitólogos de diferentes partes del mundo. Entonces es una ponencia muy interesante, al igual que nuestro amigo Bartolomé, que hoy día ha abierto muchas ideas, muchas oportunidades que tiene el cacao en el mundo, y que es una oportunidad para nuestros emprendedores, para nuestros productores de cacao, para nuestras asociaciones, nuestras cooperativas que hoy en día vienen desarrollándose en esta parte del oriente peruano, y que también en todo el norte del país, ¿no, Bartolomé? En la zona de San Martín, por ejemplo, que hemos visitado por allá, por Tarapoto, están trabajando también el tema del cacao, ¿no? Y en otras partes del país, donde se produce parte de la Amazonía. Entonces, agradecer. Hay un trabajo fuerte aquí por realizar la NE de Cajamarca, es la denominación de origen, es una tarea fuerte por Sí. institucionalizar mucho mejor las instituciones de gobernanza del sistema asociativo cooperativo. Ahora en el marco de la nueva ley 31335 hay muchos beneficios tributarios, hay muchos beneficios del Agroperú, inclusive va a sacar un fondo para renovación y rehabilitación de cacao, exclusivamente el Agrobanco. Y así hay otras oportunidades que hay que trabajar con respecto a la ruta del cacao, que falta todavía en la región, específicamente que incluye a Jaén San Ignacio, y seguro hay otras tareas más. Lo que Por lo menos, mencionaba, muchas ¿no? gracias. Lo que mencionabas, el tema de Huaca Monte Grande, pues que el cacao tiene más de 5.300 años, ¿no? Entonces es Sí, parte de esta Amazonía del norte peruano y el sur del Ecuador, ¿no? así es. Bien. Muy bien, muy agradecidos con todos, firmen su asistencia. Nos vemos hasta la próxima. Espero que activen sus cámaras para poder tomar la foto final de esta noche. Activen sus cámaras, por favor, para hacer la toma respectiva. Salimos simpáticos.
Sí, salimos simpáticos todos, ¿no? Por supuesto. A ver, vamos a apagar esto acá. Activen todos, por favor, su cámara. Un minutito nada más. Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas Hasta noches. la próxima. Muchas gracias, Bartolomé. Estamos hablando por Muchas internet gracias. del Buenas tema de los noches certificados. Buenas de noches. Piura, viejo. Arriba Listo. Perú. Desde Costa Rica Gracias. también saludos a los amigos que nos siguen desde Costa Rica y de otras partes del mundo que están en línea. Muchas gracias. ¿Cuál?